¿Cómo pasar del caos al orden? ¿Te pasó que alguna vez sentiste que la rutina se te escapaba de las manos? ¿Que muchas de las cosas que estabas haciendo no tenían control sobre tu vida? Bueno, en este capítulo vamos a hablar un poco de eso y vamos a profundizar. A veces no sabemos muy bien cómo reaccionar a los eventos externos. ¿La vida es orden? No, absolutamente no. La vida es caos. Estamos atravesados por el caos. ¿Qué pasa? ¿No se te pasó si alguna vez te preguntaste que corres y sentís que estás permanentemente escapando, apagando incendios todo el día, llega la noche y te desplomás, te caes en el sofá y decís, bueno, ¿qué está pasando acá que no puedo tomar acción sobre eso? Sentís que el tiempo se te escapa de las manos, que no llegás, que por más de que querés, estás permanentemente cansado. Hay otras prioridades, por supuesto. Es como si la vida adulta un poco es así, ¿no? Donde tenemos que estar permanentemente atentos a los estímulos. Y a veces nos atraviesan las circunstancias externas que no planeamos. Y a veces no podemos pedir ayuda. Y estamos haciendo todo solos. Pero, por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo, yo no tengo hijos, pero sí al hecho de compararme por ahí con hablando con otros amigos, es que sí tengo mucho tiempo que antes creía que yo no tenía. Y es una perspectiva, es una cuestión de organización. Bueno, todos estamos yendo un poco camino a menos que uno no elija, pero empezás a darte cuenta que hay muchas cosas que si uno se organiza mejor, puede llegar a hacerlas con mucha mejor gestión del tiempo. La idea no es sobrecargarse o dejar de hacer las cosas que te gusten, pero sí organizarse, tener un orden. Esto no es falta de intención y tampoco la vida se organiza de la noche a la mañana. Si uno no pone orden en la vida se va a encargar de poner orden por uno. ¿Y qué pasa cuando la vida se encarga de poner orden por uno? Cuando uno no se organiza, las circunstancias externas vienen a poner orden por nosotros, que es como que se- no estás con cimientos en los pies con la tierra de lo que vos querés. Y no estás establecido, ni siquiera estás seguro de lo que querés. Entonces eso invita de alguna forma que siempre viene el caos de un montón de cosas externas que no controlamos y nos roban, por supuesto, muchísima energía. Y esto también viene acarreado con un sueño, un propósito que uno tiene. A veces es difícil darte cuenta qué es lo que vos querés y qué es lo que no querés, qué es lo que mi persona decide elegir hoy, pero lo importante no es reconocer si tengo o no un sueño, sino es ver si yo tengo control o no sobre este sueño. ¿Y cuánto de eso dejo de lado por falta de organización? Entonces, una de las cosas que más resulta importante a la hora de lograr el propósito es hacer una hoja de ruta, un mapa de ruta sobre las cosas que sí queremos y dedicarles más tiempo, darles más espacio. Lo mismo pasa con la meditación. Por ejemplo, cuando empezamos a meditar, al principio nos sentimos súper incómodos, sentimos que perdemos el foco, que no estamos centrados, que estás muy pendiente de los estímulos del exterior. Y en la medida que lo vas haciendo con mayor medida, tu cuerpo, tu mente empieza a crear más espacio y empiezas a tener mucha más concentración. Y vas ganando más profundidad en lo que estás haciendo. Esto es lo mismo, el mismo procedimiento. Muchas de las cosas que nosotros hacemos son un reflejo del orden que tenemos internamente, la forma en la cual nosotros manejamos nuestro tiempo y nuestra energía. La alarma no es un recordatorio cuando la ponemos de que hay que empezar el día apurado, sino es empezar el día con calma, con propósito. Una de las cosas que yo hacía al principio era revisar el teléfono. Me levantaba a la mañana, lo primero que hacía era revisar el teléfono. Mirar notificaciones, a ver si me escribían o no, si había algún mensaje de una persona, pero eso es completamente agotador, porque te drena la energía. Empezás de una forma que no es dispuesta. Ahora, en cambio, si vos dedicás esos minutos a vos, aunque sean 15 o 20 minutos,
es otra forma de tener un acercamiento con vos, de empezar la mañana diferente. Y hay un libro que yo leí mucho, que me esperé en eso, que se llama Hábitos Atómicos, lo leí, pero no por el libro en sí, sino por la idea que él transmite. Y me di cuenta que a partir de ese libro hay un montón de cosas que yo hago que tienen un impacto. Y solo empezar por un buen hábito puede cambiar en absoluto tu gestión del tiempo en el día a día. El problema no es que uno no planifica, no es hacer una lista interminable de cosas que tenés que hacer, sino lo que tiene que ver esto es hacer tareas concretas, no cosas que sean inalcanzables, sino cosas bien concretas. Por ejemplo, una lista de 2 o 3 tareas donde vos decís, yo me la voy a proponer, que voy a cumplirlas, voy a intentar hacerlas durante el día, pero si te pones 10 tareas en un día, va a ser muy difícil que las logres. Y si las completamos está bien, y si no, bueno, el día siguiente. Pero es que optimizar el número también. Además de todo eso está comprobado en que si nosotros nos enfocamos en hacer muchas cosas, terminamos haciendo nada, poco y nada. Yo era una de esas personas que en el pasado solía hacer un montón de actividades. Sí, y muchas veces no tenía plata para hacerlas, pero las hacía igual. Cosas que no requerían dinero. Desde hacer ejercicio, desde ir a hacer, desde ir a visitar un museo, desde hacer canto en mi casa, pero son muchas cosas. Y después decía, pero estoy agotada. ¿Y por qué? Porque realmente en el día estoy dedicándole mucha energía a muchas actividades. Hay un libro que se llama, por ejemplo, que también me ayudó a optimizar el número de tareas que realizo. Se llama One Thing. Para lograr resultados extraordinarios, lo que uno necesita es enfocar la energía en una sola, no en dos. Y por ahí empezamos. Pero la energía puesta en todos lados hace que uno no profundice y no echas como raíces, no terminas de profundizar. Con el ejercicio de hacerlas podemos mejorar mucho la performance y la ejecución de estas tareas. Otra cosa que la voy a mencionar más adelante es empezar a ordenar tu entorno, el espacio en el cual vos estás. ¿Y por qué esto es importante? Porque este espacio es un reflejo de tu mente. Y si tu mente está desordenada, tu espacio también está desordenado. Pensar a tu casa como un método simplista. Cada objeto y cada lugar que uno habita tiene un espacio y un propósito. Entonces, tu espacio también es una decisión que está pendiente. Entonces, cuando vamos dedicándole tiempo a cosas relevantes como es el orden, aunque sea 5 o 10 minutos de un espacio que te da muchísima pereza ordenar. Por ejemplo, a mí me da mucha pereza ordenar los cajones de mi casa. Me tomo entre 5 y 10 minutos, un que otro momento del día, pero sobre todo el fin de semana, y eso ya me optimiza mucho el tiempo. Una de las cosas que me pasa a mí, y creo que, bueno, como tengo quizás un bolsito de maquillaje conmigo seguido, porque la mayoría de las veces no estoy en casa en todo el día, mi bolso es un desastre. Termina el fin de semana y tengo generalmente que lavarlo. Porque tengo mi bolsito donde me preparo el desayuno, que todos los días me preparo, tengo que comer huevo, llego y lo pongo en la oficina. Ya me preparo una bolsita aparte con un montón de cosas. Después tengo un bolsito de maquillaje, después tengo un bolsito con cremas y con shampoo. Tengo un montón de cosas siempre conmigo. Pero bueno, eso me lleva un montón de tiempo. Y además tengo un montón de, como si fueran como neceser, que a veces voy acumulando, acumulando, acumulando. Y llega el año y tengo un montón de cosas que no necesito. Ese tipo de cosas son cuestiones que cada tanto hay que ir chequeando, pero que es muy importante porque hacen a el hecho de tener el espacio ordenado y no seguir acumulando cosas solo. Creo que a mí el hecho de estar afuera, de vivir en el exterior, me ayudó un montón porque una de las cosas que yo no hago es acumular. Primero, porque me mudé más de 10 veces desde que estoy acá, porque tengo en 4 valijas tiene que entrar mi vida, esa es mi regla. Si tengo, me compro muebles, por supuesto que los regalo o los dono si me voy a otro lado. Y tengo las cosas básicas, no tengo más que eso. Simplemente cuestiones de más de tecnología y de cocina, que son las cosas que más me gustan, y ropa, pero cada tanto voy recirculando.
Y otra de las cosas que dejé de hacer, que al principio, que obviamente porque no tenía acceso a esas cosas en mi país de origen, compraba mucho en marcas como grandes monstruos de ropa barata, fast fashion, y ahí me di cuenta con el tiempo que estoy acumulando que la calidad es muy mala. Puede ser que cada tanto tenga algún que otro accesorio, pero eso es una de las cosas que también empecé a, sí, a acotar digamos, en mi economía, que además, obviamente, entraba en la página, empiezo a guardar en el carrito y después en el mes, ese dinero que puedo destinar a otra cosa, en el tiempo, uno no lo ve, pero en el tiempo es un montón de dinero que perdiste, un montón de dinero que se va destinado a cosas que son quizás más de ocio o que no son tan relevantes. Obviamente, esa es mi elección, pero sí me di cuenta y me arrepentí un poco de no haber tenido un poco más de responsabilidad con mi economía y con el espacio. Otra cosa, ¿esto con qué está ligado? Con las finanzas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que afecta también nuestra día a día es el desorden en las finanzas. Esto puede darnos una fuente de estrés enorme porque el dinero, al igual que el tiempo, son un fuerte propósito en la vida de una persona. Por ejemplo, tener un presupuesto para las cosas. Tengo este presupuesto destinado al alquiler, este presupuesto destinado a la comida, este presupuesto destinado al ocio y este presupuesto para ahorrar. Es un montón de cosas por hacer, pero tienen que estar. Lamentablemente, cuando todos estamos empezando a crecer en la vida, no tenemos un manager, no tenemos nadie que nos haga absolutamente nada. Pero hacer estas cosas más temprano por uno mismo son un verdadero plus. A ver, hay muchas personas que crean riquezas de formas eh, más aceleradas, donde hacen inversiones más arriesgadas y donde consiguen dinero más rápido de la noche a la mañana. Si uno no es un inversor arriesgado y está recién empezando en el hábito del ahorro, que es congelar básicamente en tu cuenta todos los meses algo que está destinado a ahorrar, es empezar por lo más pequeño, que es dejar algo aparte a un lado. Y esos son fondos de emergencia. En caso de que algo pase, es algo de dinero con que contar. Eso es un acto de cuidado enorme con uno mismo y es muy importante poder llevarlo a cabo. Porque es importante tener conciencia de cuánto entro y cuánto gasta en mi billetera. Eso te va a dar una mirada de cómo estás llevando tus finanzas y cómo está tu relación con el dinero. Y qué es lo que tenés que cambiar, qué es lo que tenés que transformar para que eso se pueda optimizar. Es un montón, es desgastante, pero te vas volviendo poco a poco como un observador participante de la mayoría de las cosas que antes hacías de forma inconsciente. Vamos a lo siguiente. Vamos a hablar de la rutina matutina. Si estás escuchando también esto, yo en este momento estoy despierta a las 5 de la mañana. Los días me levanto muy temprano, me lavo la cara, me paro los mates y me siento a escribir. Ya hace varios años que migré y hace 15 que me fui de mi casa. Cuando me fui de mi casa era una niña muy pequeña, todavía estaba con una valija llena de sueños y también de ilusiones. Y no sabía muy bien para dónde iba, pero sí sabía que quería crecer. Y recuerdo que a los 18 años, cuando me subo a un colectivo, preparo mi valija y tomo un colectivo de 2 horas de distancia, desde Río Negro hasta Buenos Aires, puse todo lo que tenía ahí y escribí, cuando llego a la ciudad en la que me iba a radicar, un papel donde quería trabajar. Y en el día actual estoy trabajando en ese lugar. Esto fue hace 15 años atrás. Y no fue hasta que me recibí que en los últimos 8 años empecé a aplicar y después de 8 años logré entrar a trabajar ahí. Y ahí es cuando me di cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros deseamos, si no le ponemos un propósito, una rutina, si no lo hacemos un hábito, es muy difícil que sin dedicación a un trabajo cotidiano la lo podamos lograr. Entonces hay que crear un mapa de ruta de lo que queremos. Y que por más de que queramos, si no, no se va a dar. No es por falta de deseo, de manifestación. Muchas veces
es por falta de decisión. Fueron muchas las acciones que hice para poder llegar hasta ahí. Por ejemplo, mis trabajos mis trabajos anteriores empecé limpiando casas, y me fui muy chiquita de mi ciudad natal. Había sentido como que había tenido como un corte muy temprano con lo que fue mi familia de origen. Realmente, en parte fue elección, en parte no, y en parte fue una decisión para crecimiento. Siento que a veces las cosas que nosotros elegimos o que nos suceden, al principio estamos muy angustiados, muy enojados con la situación, pero después tiene un enorme regalo detrás, que es todo lo que vas a crecer, que no hay otra forma de lograr eso más que entregándose a la situación, a que eso te transforme. Cuando me fui a una ciudad súper grande, millones de habitantes, y fueron una de las cosas que me hizo la persona que soy. Yo creo que la mayoría de las personas, hay personas que son muy inteligentes, son personas que son muy persistentes. Yo no me consideraba muy inteligente, pero sí me consideraba que podía trabajar en eso que quería durante mucho tiempo. Y eso creo que es lo que me lleva y lo que me llevó a poder concretar lo que yo quería. Pero es con mucha disciplina, con mucha entrega y con mucho trabajo cotidiano. Yo sentía que iba solucionando la mayoría de las cosas que tenía que hacer sola. Que nada, muchas de las veces estaba sola, estaba acompañada, pero muchas veces estaba sola. Y me acuerdo que hablaba con gente que me preguntaba, bueno, ¿cómo había sido tu camino? ¿De dónde venís? Y me daba cuenta que la mayoría de las veces en las que estaba en dificultad, había sacado una fuerza que no sabía de dónde la tenía. Y eso lo pude ver comprobado cuando migré en el exterior. Y ahí es cuando las cosas que para mí me parecían súper intensas o que tenían un nivel de dificultad alto, estar afuera lo pude ver como en mucha mayor escala. Y esto es 10 veces, por ejemplo, desde que empecé con los trabajos sí, más motrices, que menos sentido me hacía, más sumado a todo el hecho de, digamos, de un escenario nuevo, un contexto nuevo, de no conocer a personas, de sentirte completamente perdido y poder sostener también todas esas tareas en el tiempo y poder sacar una organización después de tanto caos. Creo que eso trae mucha fuerza. En ese proceso migratorio siempre van pasando cosas muy diferentes. Nos vamos encontrando con diversos desafíos, con diversas versiones de nosotros mismos que ya no son las mismas y que también para la gente que nos conoce también somos muy diferentes. Volvemos siendo una persona distinta. Que por ahí nosotros encontramos a la gente que amamos, que queremos, las encontramos iguales, pero uno cuando se va sintiendo que los otros nos perciben tan diferentes. No creo que es porque está con ventaja o porque uno esté más adelantado, simplemente que por ahí estás con estímulos, tonos que están totalmente, permanentemente cambiando todo el tiempo, y eso hace que como uno está relacionándose permanentemente a situaciones diferentes, en diferentes contextos, con diferentes idiomas y diferentes personas y lugares, hace que la personalidad de uno termine impregnada o teñida por esas circunstancias. Y aparecen diferentes vertientes y diferentes caminos en estas elecciones. Me pasó que muchas veces me quise desviar de camino, me quise ir al otro lado, mudarme o intentar algo más, pero siento que si uno verdaderamente se propone encontrar el propósito de lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer, las cosas llegan, pero es mucho trabajo interno, mucho trabajo espiritual y personal y de entrega. Y también es muy solitario, por supuesto. Y en esa soledad, la única vía es entregarse y atravesar todo ese proceso. Y hasta que las cosas se van a ir acomodando. Pero bueno, en este video más que nada, lo que les quería contar es la importancia que yo descubrí en todo ese camino de transformación y de crecimiento, que fue de cómo pasé de limpiar casas a trabajar en el lugar que yo tanto quería, que es un entorno internacional que me gustaba muchísimo, mucho prestigio, y donde hablaba el segundo idioma que era inglés. Y de pasar a estar completamente perdida en hablar el idioma a poder hacerlo fluidamente. Fue mucha entrega todo este proceso, y mucho practicar el idioma, escuchar podcasts, escuchar libros, ver la constancia de ser autodidacta, de show up todos los días, yo creo que hoy en día con toda la información que tenemos en internet, todo eso es posible. Detrás de todo esto, y que hay mucha información, sí sabemos que la clave de que la mayoría de las cosas no sean por arte de magia, sino a través de los hábitos. Es algo que nos permite construir nuestra vida. Y si estamos poniendo de a poquito como ladrillo a ladrillo de una estructura, de un castillo. Y esto nos da estructura y nos da dirección. Y a pesar de que a veces sentimos que mientras vamos transitando la vida, no vamos teniendo como un mapa, van apareciendo cosas que muchas veces son imprevistas, no tenemos control sobre ellas, nunca es tarde para empezar a hacer un mapa de ruta de las cosas que sí queremos y queremos lograr.
o que a vos te gustaría empezar a hacer. ¿Por qué me levanto tan temprano? 5 a.m. Tengo un día muy largo y tengo muchas cosas que hacer. Y yo siento que es el momento del día donde mi cerebro está más fresco. Hay un estudio que está publicado por una universidad y por una revista también, que se llama Diario Europeo de Psicología Social, que demuestra que el tiempo promedio para que un hábito se forme son 66 días y no 21 días. Y no 21. ¿Por qué? Estos casi 3 meses, no como creíamos, para que un hábito se asciende y que uno lo pueda sostener en el tiempo. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la disciplina no es un interruptor, no es algo que uno enciende de la noche a la mañana y se da, se prende la lamparita y listo, sino que es algo que se va a entrenar con mucha repetición. Es como una serie de gimnasio. ¿Y cómo empezamos entonces? Mente viendo. Sí, toma nota, escribir. Hay que hacer un mapa de... No es un ejercicio de fantasía, ni tiene fórmulas mágicas, ni va a venir a traer una solución extraordinaria. Las cosas es sentarte con lo que vos querés y empezar a escribir. ¿Y qué pasa si yo te digo, no sé para dónde, no sé lo que quiero hacer? No me gusta nada, no me interesa nada, nada me da estímulos, nada me atrae. Bueno, puede pasar. Empezar con las cosas que sí te gustan, algo muy pequeño. Y una lista, por ejemplo, de lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque la neurociencia, por ejemplo, demostró que cuando nosotros escribimos nuestras metas, escribimos una lista de deseos de las cosas que te gustan, estamos activando áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que está involucrada en la planificación y en la toma de decisiones. Escribir con un pensamiento abstracto y con intención tiene una intención concreta y aumenta la probabilidad de que nosotros tomemos acción sobre ella. Pero vamos a ser honestos, a veces no lo podemos hacer porque estamos cansados, porque estamos atravesados por la rutina, por la vida cotidiana, por los planes, por las cosas del último momento, por las días del día a día. Pero esto, ¿qué pasa? Sostenido en el tiempo. Estoy estudiando justo sobre la motivación y la dopamina, porque hace un tiempo empecé a estudiar psicología y es otra carrera, pero estaba muy curiosa en eso. Y estoy viendo cómo funciona la motivación con la dopamina. Y entonces, a veces, cuando estamos a merced de los eventos externos, nos puede desanimar muchísimo todo lo que sucede alrededor. Por eso nos da poder, aunque sea muy pequeño, crear espacio para tener ese plan específico. Es muy importante porque a partir de esa estructura es con la raíz por la cual te agarres de todo. Mente, ese plan puede cambiar, no hay duda de eso. Sin lugar a dudas, eso puede suceder, pero tener una estructura, tener una raíz, nos da poder para poder seguir un mapa de ruta. Sobre todo, establecer metas claras. Entonces, ponerlo por escrito con cada una de las cosas, de lo más descriptivo posible y desarrollarlo. Por ejemplo, yo tengo mi propio visual board, que después lo voy a compartir cómo hacerlo, y es una de las cosas que me puse al lado de la cama, lo hice con muchas fotos e imágenes de cosas que quería lograr al principio de año, y la mayoría de las cosas que me estoy proponiendo se están empezando a cumplir poco a poco. Obviamente lleva un montón de tiempo hacerlo, y el hecho de yo poder ver esa imagen me da de alguna forma una perspectiva de qué cosas tengo que seguir para poder lograrlas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando empezás a hacer este plan? Que empezás a tomar dirección y tomar acción y entrega absoluta de lo que querés. Va a venir un montón de cosas que van a intentar sacarte de eje. Es una prueba. Hay situaciones que te sacan del plan, ofertas que te sacan del plan. Son como pequeños testeos. Pero hay que estar muy abierto y atento y despierto para darte cuenta si esto está en sintonía o alineado o no con lo que vos querés. Vos sos quien tiene el poder de elegir o no, de hacerlo. Por eso es muy importante que tengas claro, que escuches internamente tu mente para ver qué es lo que te está queriendo comunicar respecto a tus deseos. Primero y principal, una de las cosas es levantarse temprano. Levantarse temprano, ¿por qué? Porque el cerebro tiene un ciclo de productividad durante todo el día. Entonces, ¿qué pasa? La parte de la corteza frontal del cerebro a la mañana está menos saturada de información. Y como está menos saturada de información, nos hace más propensos a tener una atención que es sostenida y poder tomar decisiones más claras. Es un momento de mayor claridad de todo el día. No es joder esto.
Segundo, te vas al baño, te levantas, te lavas la cara, tomas agua fresca, eso te despierta. Todo lo que sería la hidratación, después de varias horas de sueño y de recuperación de la mente, son cruciales para tener un buen rendimiento cognitivo. Hay un estudio que demuestra que la deshidratación puede afectar negativamente la concentración y la vulnerabilidad. Entonces la hidratación es algo grave. Tres, puede estar incluido o no, pero es una de las cosas con el tiempo las empecé a hacer. Tengo que confesar que me da mucha pereza, pero sí, me levanto y hago la cama. Hago la cama porque a veces no tengo ni ganas de hacerlo, pero es un acto de compromiso conmigo. Entonces, me acuerdo que hay una historia de una persona, creo que era de las armadas, que trabajaba sí, que era como una figura muy popular. Él decía que muchas generaciones tenían que empezar a levantarse con la idea de hacer la cama, la primera tarea del día, te da una pequeña sensación de logro. Nosotros seres humanos necesitamos estímulos de logros y ver cosas que estén realizadas en el día. Eso es algo que puedes verlo de forma concreta. Es algo que lleva de la intención a la acción y te da motivación para seguir completando otras tareas. Entonces, la idea es que esto te estimule como una acción inspirada. Otra cosa, debo decir que a veces no lo hago. Si tengo ganas, a veces no, dependiendo también cómo me levante de ánimo. Pero, hago entrenamiento a la mañana. Sí, a la mañana sé que es recontra difícil hacer esto, a veces no tengo ganas, y sabes, seguramente a usted pasa lo mismo, pero hay una razón científica con esto. Y también lo hice porque también me ayuda mucho a seguir el resto del día. El ejercicio a la mañana eleva los niveles de dopamina. Si, por ejemplo, y serotonina, hace que los neurotransmisiones circulen mejor en el estado de ánimo y la motivación se vea incrementada. Por muchos años, voy a confesar que tuve mucha depresión. Me pasó que sentía por todo este proceso bueno, quizás de desarraigo, de muchos cambios. Una de las cosas que me ayudaron a poder sobrellevar esto cuando tenía 18 años, es que apenas fui a vivir a Buenos Aires a los, sí, más o menos 18, 19, yo estaba a 2 horas de distancia de mi casa y obviamente sentía como este desapego de mi familia, de mis raíces, y no me sentía muy bien con mi cuerpo. Entonces salía a andar en roles entre las 8 y las 10 de la noche todos los días. Y me iba y pasaba horas con mis pensamientos para estar conmigo, para escucharme, para intentar tener un compromiso con mi cuerpo. Estaba muy desconectada en ese momento. A veces estamos pasando una etapa como por ejemplo era la adolescencia y empezaba a tener una etapa más de esto lo sentía de una forma prolongada y no tenía una buena conexión y visión de mí misma. Movimiento, entonces, tomó y en ese momento un rol central en mi vida porque me empezó a dar más confianza. Bueno, la cuestión es que a mí no me gustaba mi cuerpo en ese momento, no me gustaba cómo veía, las cosas que me decía la gente, muy diferente a cómo me ve ahora. Somos diferentes personas y eso también es por todo un trabajo interno, pero no lo hacía solamente por eso, lo hacía también para tener seguridad en mí misma y para poder escucharme, conocerme mejor. Y el otro día, por ejemplo, hicimos una carrera de rollers con mi amiga que duró 2 horas y era alrededor de toda la ciudad en la que yo vivo. Hace mucho tiempo que no andaba en rollers, después de muchos años, y lo hicimos juntas, que ya tenía un poco más de práctica, y me dice, wow, no puedo creer que tenés toda esta persistencia, que lo podemos terminar. Y esto va todo muy rápido, porque si te atrasás un poco, te sacan de la ruta. Entonces, es mucha exigencia. Y a veces tenés muchos desafíos porque a veces el estado de las calles no está en la mejor de las formas de mantenimiento. Entonces me acordaba de eso, de por qué había empezado a hacer lo que había hecho. Y a veces uno no tiene como no entiende bien por qué hace ciertas cosas, pero tiene un propósito muy inteligente que no se da cuenta, que es recobrar la conexión con uno mismo. Y esto pasa lo mismo con el entrenamiento, es lo mismo. Hay un estudio que se encontró de una universidad de Europa que las personas que hacían ejercicio antes de ir a trabajar tenían un mejor rendimiento y bajaban el estrés de una forma mucho más efectiva que el resto. Entonces, empezaban el día con la tarea más difícil, por ejemplo, hacer squats, sentadillas, y eso te da una fuerza psicológica para poder afrontar el resto de las tareas. Pero bueno, hay fórmulas. En la ciudad donde vivo, yo veía muchas papás y mamás que iban con el carrito de bebé a las 5 de la mañana a entrenar. ¿Por qué? Porque es un área donde no hay gente y donde es muy silencioso y donde aprovechan, optimizan mucho mejor el día, después queda todo el día de esto para ellos. Entonces, levantarse temprano
Puede ser un desafío al principio, pero si querés cambiar tu realidad, está con lo más principal, hace tu cama, que es lo primero que tenés a mano, y después escribir. Así que muchas gracias por escuchar y espero que tengan un hermoso día y por favor dame suscribir en la campanita. Gracias.